versículo de la lectura bíblica, Salmo 90, verso número 12. Y vamos a encontrar allí un aspecto que enfoca el salmista que quisiera que analizáramos hoy. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Quisiera decirles de que muchos de nosotros inevitablemente tomamos esta práctica que dice el salmista, la práctica de llevar el cómputo de los años de nuestra vida. Algunos lo hacen señalando año con año su fecha de nacimiento. Otros lo hacen observando fechas especiales en los calendarios. Y algunas de ellas son producto del consumismo y naturalmente tienen raíces paganas y lamentablemente al observarlas no hay ninguna diferencia entre nosotros y el mundo. Ahora, la gran pregunta que nosotros podemos hacernos es si al hacer este recuento de los días o de los años en nuestra vida, ¿traemos al corazón sabiduría? Esto es lo que debemos de preguntarnos a la luz de este versículo. Sin embargo, en esta noche yo les invito a que tomemos fechas, pero a la luz de la profecía bíblica, y tomemos en cuenta de que somos un pueblo remanente que goza de una revelación especial para los últimos días. Y para eso vamos a analizar el mes de febrero en su relación profética. ¿Qué tiene de especial este mes de febrero para un adventista del séptimo día? Y en este sentido les invito a que leamos 2 Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo número 3. Y la palabra de Dios nos dice, en palabras de Dios inspiradas al apóstol Pablo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. San Pablo nos está mencionando en su epístola de que el surgimiento del sistema del papado cumple una señal de los tiempos muy significativa, porque señala el inicio del llamado tiempo del fin. Comparemos lo que dice Daniel 12:4, y ustedes van a enfocar que el profeta Daniel menciona el tiempo del fin. Daniel 12:4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. De estas dos referencias bíblicas tenemos lo primero: la aparición del sistema del papado también se convierte en un prerequisito para saber certeramente que la segunda venida de Cristo está más cerca de lo que pensamos. En el Gran Conflicto Editorial Rústico, página 337, dice: el hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición y el inicuo, representa al papado, el cual, como está dicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en 1798 y añade: pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. Esa palabra quiere decir, le fue quitado el sello. Y Daniel 12:4 dice: séllalo hasta el tiempo del fin. Y el espíritu de profecía dice que en 1798 le fue quitado el sello. La ciencia de la profecía ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. ¿De dónde salen los 1260 días? Vamos a Daniel capítulo 7, verso número 25.
Ahí nos habla de el símbolo del cuerno pequeño que también representa al papado y dice lo siguiente: y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. El aporte de Daniel 7:25 es que el período de los 1260 años de supremacía temporal comenzaron en el año 538 y finalizaron en 1798. La gran pregunta es, ¿qué tiene que ver el mes de febrero aquí? En relación a esto, el libro Historia de las Interpretaciones de las 70 Semanas de Daniel, en la página 225, explica lo siguiente. Para ocupar la ciudad de Roma fue designado el general Luis Alexandre Berthier, colaborador de Napoleón Bonaparte. Entró en la ciudad el día 10 de febrero de 1798. Las tropas francesas tomaron posesión del castillo de San Angelo y el Capitolio. Y en la tarde del día 15 de febrero, el general Zerboni comunicó a Pío VI que había sido destituido y que se proclamaba la República Romana. El 17 de febrero se le advirtió a Pío VI que dentro de 3 días abandonaría Roma y en la madrugada del 20 de febrero fue llevado al destierro. Aquí está la razón por la cual febrero es importante en la profecía. Número 1, el 10 de febrero la Revolución Francesa entró a Roma. Y el día siguiente se le comunica al Papa Pío VI que él estaba prácticamente bajo la posesión de la Revolución Francesa. Quiere decir que el 11 de febrero es la señal histórica de la herida de muerte del sistema del papado. Luego dice que el 15 de febrero se le comunica que él había sido destituido, que se proclamaba la República y que el 17 de febrero él iba ya a ser avisado que iba al destierro. Sigamos viendo acá. Lo que dice el Espíritu de Profecía al respecto en el gran conflicto, página 408 es: los 42 meses son lo mismo que el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o 1260 días. Este periodo, como fue indicado, comenzó en el 508 y terminó en el 1798. Entonces el Papa fue hecho prisionero por el poder francés. El poder papal recibió un golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautividad irá. ¿Qué deducimos de estas dos citas? La histórica y la del Espíritu de Profecía. Que los 1260 años de supremacía temporal terminaron el 11 de febrero de 1798. Que Pío VI fue destituido el día 15 de febrero, lo que indica que su último día en función fue ¿qué día? El 14 de febrero. Y la gente a veces le da más importancia al 14 de febrero por el famoso día de San Valentín, incluyéndonos a nosotros, cuando la importancia de esto está en el efecto del cumplimiento profético para nosotros, principalmente. Luego, que Pío VI es llevado al exilio el 20 de febrero de 1798 y muere en el exilio en Valencia el 29 de agosto de 1799. Leamos lo que dice Apocalipsis 13:3 y ahí se ve el cumplimiento de este pronóstico profético de parte de Dios. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y en el versículo 14 añade
que la herida de muerte fue producida por la espada de la Revolución Francesa. Nuevamente el libro Historia de las interpretaciones de las 70 semanas de Daniel, en la página 234, nos arroja otro punto importante acerca del mes de febrero, pero del año de 1929. Y dice: la cuestión romana constituía un escollo entre el Vaticano y Roma. Ahora ya estaba de Papa Pío XI, y él, valiéndose de su secretario de Estado, el cardenal Pietro Gasparri, procuró interesar en ese problema a Benito Mussolini, el Duce, conductor del partido fascista en Roma, quien vio en la solución de la cuestión romana una oportunidad publicitaria de primera magnitud para que su nombre alcanzara resonancia mundial. El 11 de febrero de 1929, Gasparri, como plenipotenciario de Pío XI, y Mussolini, como representante de Víctor Manuel III, rey de Italia, firmaron con una pluma de oro los acuerdos de Letrán, con el reconocimiento inmediato del Estado Vaticano por 30 potencias, además de Italia, junto a la Santa Sede. Y luego, en uno de sus artículos del Concilio del Asunto de Letrán, o Acuerdo de Letrán, el número 4, dice con precisión: la ciudad del Vaticano no estará sujeta a un protectorado o a una soberanía que limite su prerrogativa de Estado soberano. De esto deducimos que el 11 de febrero de 1929 da inicio el proceso de sanamiento de la herida mortal del papado, con la mira hacia la recuperación de la supremacía temporal perdida. Les pregunto, ¿es importante febrero para un adventista que sigue esto de cerca? Es importante entenderlo. El Gran Conflicto, página 530, dice lo siguiente: y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. Los principios de Gregorio VII y de Inocencio III son aún los principios de la Iglesia Católica Romana, y si solo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en los siglos pasados. Poco saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse a aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar, ¿qué dice ahí? Su supremacía perdida. Quiere decir que desde el 11 de febrero de 1929, el objetivo que visiona el papado es recuperar sus poderes temporales perdidos. Y el número 7 es para los adventistas locales de nuestro país, El Salvador. En esta semana, en la semana que dio el 11 de febrero, estaban entrevistando en el canal 8 Agape TV a un historiador salvadoreño, y él dio este importante dato que hasta ese momento su servidor conoció, y es que desde el 11 de febrero de 1913 se establecieron relaciones diplomáticas entre nuestro país y la sede del Vaticano, y que el 11 de febrero del 2013 no solo se estaban celebrando 100 años de relación diplomática, sino del haber efectuado la fundación de la llamada Arquidiócesis Salvadoreña. Quiere decir que la Iglesia Católica a nivel mundial estaba de fiesta y a nivel salvadoreño también estaba de fiesta. Sigamos. Pero lo más impresionante del 11 de febrero de este año no fue el rayo que cayó en el Vaticano, porque algunos le han dado una gran relevancia al rayo que cayó ahí.
ni tampoco fue el meteorito que no detectó la NASA, que ha hecho estragos en Rusia. Lo más asombroso o interesante es que en medio de una celebración mundial, y para nosotros lo nacional a nivel católico, Benedicto XVI anunció su retiro del pontificado y dijo de que a partir del 28 de febrero él ya no es papa y que a mediados de marzo, según lo dice EWTN, Canal 57 Católico, el cónclave tendrá la tarea de elegir al nuevo papa. Hablemos un poco de esta noticia. Algunos no le ven relevancia, otros sí. Hay explicaciones fuera del Vaticano y explicaciones llamadas oficiales. Las de fuera del Vaticano dicen que él no pudo enfrentar el problema de los pedrastras, que eran sacerdotes, el escándalo de los Batilix, cuando el mayordomo reveló sus secretos, y luego un problema financiero de la banca vaticana. Y luego dicen que a diferencia de Juan Pablo II, que murió siendo papa, él abandona la Iglesia Católica. Eso es lo que dicen algunos. Ahora vamos a ver las explicaciones oficiales del Vaticano. Y ahorita en internet y en el canal 57 está saliendo repetidas veces un programa explicativo de parte de Pepe Alonso y otro señor que tiene un programa llamado Cara a Cara en ese canal 57, en donde él toca las diferentes explicaciones dogmáticas del catolicismo. ¿Qué es lo que él explica? El Papa dice, está dejando la Iglesia en un momento en que la Iglesia está floreciente, donde millones de católicos se están volviendo de nuevo a casa, incluyendo evangélicos que se están volviendo católicos. Luego dice él, hay más aspirantes al sacerdocio. El Papa Juan Pablo y Benedicto XVI han elegido más cardenales. Y ahora tenemos todavía una nota de victoria en el diálogo interreligioso, ecuménico, entre católicos, protestantes y aún los no cristianos. Y quizás lo mejor de lo mejor para él, el Papa no se retira del Vaticano. El Papa se va a un monasterio dentro del Vaticano y seguirá colaborando con el Papa que será nombrado, al igual que lo hizo con su antecesor Juan Pablo II. Quiere decir que Joseph Ratzinger va a volver a ser la cara oculta de la cara visible del nuevo Papa, porque así lo hizo con Juan Pablo II. Juan Pablo era el rostro carismático, pero el intelectual y teólogo que le daba todo era Ratzinger. Y él está regresando a su antigua posición intelectual de asesor estratégico. Esto es bien interesante entenderlo. Ahora, entre los futuros papables suena fuertemente algo de que van a elegir a un norteamericano. Entre ellos están los arzobispos Keller y Dolan, o un europeo italiano muy resonante su apellido, Angelo Scola, o posiblemente el actual secretario de Estado Vaticano, Tarcisio Pietro Evasio Bertone, que efectivamente en la misa del miércoles de ceniza, con que arranca la cuaresma de este año, este señor Bertone le dio palabras de gran alegría y de felicitación a Benedicto XVI. Muchos de los comentarios oficiales fueron hechos por este señor. Nos ha dejado en un momento de gloria, unidos, con victoria ecuménica, con más cardenales, con más sacerdotes. Así que nos deja alegría, nos deja bien. Y el nuevo Papa seguirá con lo que usted ha dejado en proceso. Pero otro punto que debemos de analizar es, también dentro de los ámbitos católicos, hay quienes están señalando las llamadas profecías de San Malaquías.
San Malaquías no es el Malaquías de la Biblia, es un monje o un sacerdote obispo de Armagh, de origen irlandés. Él se llama Malaquías o Manjai, y él escribió en sus profecías 111 divisas. Las divisas son unos cortos párrafos que declaran un lema y un propósito del pontificado de 111 papas, partiendo de Celestino II. Imagínense desde qué año él empezó a contar 111 papas desde Celestino al futuro, desde 1143 de la era cristiana. En ese sentido, las 111 divisas llegan hasta el Papa que tiene el lema de la flor del olivo, a quien todos han identificado con Benedicto XVI. Y luego él menciona a un Papa siguiente, al cual no le da ningún lema ni ninguna divisa, y a este él le denomina Pedro el Romano, y que por todas las evidencias claras, según estas profecías de este monje o arzobispo, tiene que ser el último papa. Y dicen ellos que se va a nombrar prácticamente el sucesor de Benedicto XVI en el mes de marzo de este año. Bien. Sin embargo, amados hermanos, yo quiero detenerme con mucha sinceridad en esto último. En la página web y en otros medios de difusión están saliendo unas interpretaciones de Apocalipsis 17 que le pongo en negritas, no son interpretaciones oficiales de la Iglesia Adventista. Sin embargo, algunos las han capturado y las están predicando. Y muchos hermanos solo reciben aquello como que todo fuera bueno. Entre esas interpretaciones, entre muchos que han sido ex-adventistas, con astucia han tratado de enlazar las profecías de San Malaquías en sus últimos papas con una interpretación de Apocalipsis 17, en donde ellos mencionan prácticamente 7 últimos papas a partir del año de 1929. Y en este sentido, ahí vamos a ver los nombres de los famosos 7 papas. ¿Por qué ellos agarran 1929? Porque es el año en donde se firmó el Acuerdo de Letrán, que marca el resurgimiento del Estado Vaticano y del Papa como un jefe de Estado. Y ya como jefe de Estado, él podía perfectamente hacer relación diplomática con cualquier país del mundo y tener injerencia en cualquier país a través de sus representantes. Bien, empezamos con el primero. Desde 1922 hasta 1939, abarca el año de 1929, a Achille Ratti, conocido como Pío XI. Luego tenemos el cardenal Pacelli, conocido como Pío XII, que llegó hasta el 1958. Tercero, Angelo Giuseppe Roncalli, conocido como Juan XXIII, el que inauguró el Concilio Vaticano II, que llegó hasta 1963. Y en ese año concluyó el concilio y este año celebraron 50 años de Concilio Vaticano II. Luego tenemos Giovanni Montini, conocido como Pablo VI, que llegó hasta el año de 1978. El quinto, Albino Luciani, conocido como Juan Pablo I, que murió a los 33 días de haber sido elegido pontífice envenenado en el Vaticano en 1978. Y luego tenemos a Karol Wojtyła, tenemos allí, Juan Pablo II, desde 1978 hasta el 2005, y luego Joseph Ratzinger, conocido como Benedicto XVI, desde el 2005 hasta el 2013, porque ya anunció que
él renuncia. Ponemos el octavo entre signos de interrogación y en este mismo año, porque no sabemos ni quién es ni cuánto tiempo va a durar. Vamos a leer Apocalipsis 17, versículo 10 y 11, y definamos cuál es el problema de esta interpretación. Dice allí: y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a perdición. La mayoría de ellos interpretaban 5 han caído hasta la muerte de Juan Pablo II. El uno que es, para ellos era Benedicto XVI, que iba a durar breve tiempo. Y luego hablan de un octavo, que para ellos el octavo tiene que ser, según las interpretaciones, el diablo, o en su defecto, el diablo personificando al difunto Papa Juan Pablo II. Yo quiero detenerme un poco en eso. ¿Cómo quedan estos intérpretes de este tipo de profecías cuando en marzo se elige el octavo, que no es el diablo, según la evidencia, va a ser otro Papa, o que tampoco va a ser el Papa difunto resucitado Juan Pablo II? ¿En qué condición queda? Naturalmente se van a seguir inventando otro tipo de explicaciones. Pero el punto es, hermanos, nosotros debemos de ser muy críticos en estas cosas, muy analíticos en estos puntos. Busquémosles el anverso y el reverso, el pro y el contra, y no nos dejemos ir con estas cosas tan fácilmente a darle amén a todo lo que se nos dice. Volvamos a analizar Apocalipsis 17, pero ahora el verso 8. Los términos son los siguientes: la bestia que ha visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo a la bestia que era y no es y será. Vamos a analizar las dos frases, la que está al principio del verso 8 y la que está al final. Cuando dice la bestia era, no se refiere a un papa, se refiere a un sistema que abarca muchos representantes papales, que tuvo supremacía temporal del 538 hasta 1798, donde recibe la herida de muerte. Aquí es la etapa de que la bestia era. Luego dice, la bestia no es. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el papado, pero en otro periodo, cuando él ya no poseía ningún poder temporal, hasta que fue en el año de 1929 aceptado el Vaticano como un Estado independiente, y como jefe de Estado se le dio al Papa en vigencia en ese año el reconocimiento como estadista. Mientras ese año de 1929 no llegaba, desde 1798 en adelante la bestia no es, porque no tenía el poder temporal. Pero luego ocupa, la bestia está por subir del abismo e ir a la perdición. Aquí es donde los intérpretes se van de rubres, porque ellos dicen, el abismo es el lugar donde habita el diablo, así que la bestia que sube del abismo es el diablo. O en su defecto, el diablo personificando a Juan Pablo II, dicen aquellos que ahora se denominan antitrinitarios y centinelas de la verdad o de la deidad, y que ya rompieron toda relación con la iglesia adventista del séptimo día. En este sentido, leamos lo que dice Romanos capítulo 10, verso número 7,
Y vamos a descubrir que la palabra abismo tiene otra explicación importante. Dice aquí, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Si el abismo es el lugar de los muertos y la bestia fue herida de muerte, ¿qué representa que está subiendo de la vida? Que está volviendo a la vida y a recuperar lo que había perdido bajo la espada de la Revolución Francesa. Y por eso se le llama el término resurgimiento, hacia buscar la recuperación total de sus poderes temporales. Y este proceso inició 11 de febrero de 1929. Ahora, la última parte del texto, Apocalipsis 17:8, dice, la bestia que era, ya lo explicamos, hasta 1798 fue y perdió poder temporal. No es desde el 798 hasta que le vuelven a dar reconocimiento como jefe de Estado Vaticano en 1929, pero la frase que dice, y será, lo que está pronosticando es la plena recuperación del poder temporal, no como papa de turno, sino como sistema. Porque la bestia es el sistema, no es el papa de turno. Y ahí puse en rojo estas palabras. Yo quisiera pedirles en el nombre de Dios, no nos distraigamos con estas cosas. Pongamos atención a los eventos que van a marcar la crisis final, porque nos van a llevar al fin del tiempo de la gracia. Y lo que Dios desea es que cuando nos llegue al fin de la gracia, nos lleve preparados. ¿Sí o no? Eso es lo que Dios espera. Pero a veces, por estar especulando en algunos detalles como el que acabamos de referir, que es el Papa, el octavo el diablo, que va a ser Juan Pablo, posesionado por un demonio, el que va a aparecer, ¿cómo quedan estos intérpretes cuando en marzo pongan el nombre de otro Papa de carne y hueso como los demás? Dígame usted, quedan en el ridículo prácticamente. Ahora vamos a Daniel 11:40. Allí en Daniel capítulo 11, del verso 40 en adelante, se da un resumen de los últimos acontecimientos en donde juega un papel importante el papado como sistema y Estados Unidos de Norteamérica. A propósito, los que leen Apocalipsis, el capítulo 13, únicamente habla de dos bestias que van a subsistir hasta la venida de Cristo y al final de los tiempos. La bestia que es semejante a un leopardo, que representa al papado, y la otra bestia que es la semejante a un cordero que hablará como dragón, que representa a los Estados Unidos de América. Si ustedes leen Daniel 11:40, dice textualmente, al cabo del tiempo. Esa frase, al cabo del tiempo, está resumiendo que mientras no se hubieran completado los 1260 años que Daniel 7:25 pronosticaba de supremacía temporal del papado romano, el rey del sur, que representa al ateísmo de la Revolución Francesa, no podía darle la herida de muerte. Pero llegado al cabo del tiempo, 1798, la Revolución Francesa le dio el histórico golpe conocido como herida mortal, 11 de febrero de 1798. Pero luego hay un punto y coma en Daniel 11:40, y luego dice que luego el rey del norte, que representa al papado, se cobra la factura y arrasa con el reino ateo como una inundación. Y ustedes saben que en una inundación arrasa con todo y muchas veces no deja nada. Y en este sentido, el que fue arrastrado y casi
totalmente destruido, ya no era el ateísmo de la Revolución Francesa, sino su sucesor, que era el ateísmo de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y todos recordamos en mayo de 1989 la caída de las estatuas de Marx, de Lenin. Se bota o cae al suelo el muro de Berlín que dividía las dos Alemanias, y de ahí en adelante Rusia ya no es lo que fue, ni su influencia ha sido tampoco la misma. Y muchos de sus países satélites han cambiado de filosofía y prácticamente ha sido un derrocamiento del ateísmo de la URSS en mayo de 1989. Y las noticias mundiales acreditan a una alianza entre el Papa difunto Juan Pablo II y el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, como una alianza santa la que tuvo lugar para votar el comunismo. Luego Daniel 11:41 dice: entrará en la tierra gloriosa. Esa parte o esa frase no quiere decir un viaje de placer, ni un viaje causal, accidental, ni diplomático. Entrará quiere decir como que él entra con dominio y poder en la tierra gloriosa. En el antiguo tiempo, Israel, el que salió de Egipto, pueblo de Dios, descendiente de Abraham, era el pueblo de Dios. Y si ustedes leen Éxodo 19:4, el Señor ocupa de que yo te di alas de águila y te saqué de ahí, de Egipto. ¿Y hacia qué tierra los llevó? Los llevó hacia la tierra de Palestina, con alas de águila. Y tierra de Palestina, según otros contextos, era la tierra gloriosa. Pero desde el momento en que el pueblo de Israel rechazó a Cristo, él dejó de ser el pueblo de Dios. Y los símbolos literales ya no importan, hoy son espirituales. Y hablamos ahora de un Israel espiritual. Y leamos el símbolo de las alas del águila entregados a la mujer, que representa a la iglesia cristiana. Apocalipsis 12:14. Y dice ahí: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad del tiempo. Ese desierto, contrastándolo con la forma de surgimiento de las potencias del viejo mundo, que eran aguas y en conflicto, nación contra nación, y uno derrotaba al otro y el otro derrotaba al otro. En este sentido, dice que la iglesia iba a ser llevada a una tierra donde no iban a haber conflictos de ese tipo en su surgimiento, sino que iba a ser una tierra aparentemente inhabitada. Y la mayoría de intérpretes concuerdan en que se refiere al Nuevo Mundo, especialmente en la parte de los Estados Unidos de América. Los que fueron a habitar, que huían de la Inquisición, esas tierras, la mira de ellos era lograr una nación que patrocinara la libertad religiosa, libertad de culto, libertad de conciencia, para adorar a Dios, que era totalmente todo lo opuesto que hizo en su supremacía temporal el sistema del papado. Entonces la tierra gloriosa prácticamente representa ahora a los Estados Unidos. Cuando dice Daniel 11:41, entrará a la tierra gloriosa, ¿cuándo es que el papado va a subyugar a la América del Norte, una del protestantismo mundial? Sencillo: cuando Estados Unidos siga la huella del papado y imponga por derecho civil leyes a su favor de las iglesias religiosas católicas, protestantes y sus instituciones,
y las imponga por ley civil y penalice a los que no quieran hacer caso a ellas, la América protestante va a levantar, dice, una imagen a la bestia papal, como lo hacía él en el viejo mundo. Estados Unidos lo repetirá en el nuevo mundo. Leamos lo que dice el Espíritu de Profecía. El gran conflicto, página 413. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos en las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. ¿Cuándo es que Estados Unidos va a hacer su ayuda? Cuando imponga la ley dominical y haga lo mismo que hizo Roma en la Europa en el viejo mundo. Persiga, mate a los que no quieran obedecer esa ley que ni siquiera tiene apoyo bíblico. Es una institución hija del papado romano y ellos la validan como que fuera producto de la palabra de Dios. A eso nosotros le llamamos la ley dominical. Esa va a propiciar un decreto de muerte, de persecución y una crisis final que va a visitar al pueblo remanente en cualquier país del mundo. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos, que es el aliado estratégico del papado, ya bajo sus plenas órdenes, él se va a encargar de que esto llegue a cualquier país del mundo. Como dicen algunos, para prueba un botón. Cuando fue puesta la ley del embargo económico y comercial de Cuba, patrocinado por Estados Unidos, si no me equivoco se le llamaba la ley Holmes. Esa ley, para que fuera validada en todas las naciones, solo duró 12 días. Y de 12 días en adelante ya el embargo económico mercantil ya estaba respetado por la mayoría de países del mundo. ¿Cuánto cree usted que se puede tardar Estados Unidos para pasar la ley dominical a nivel mundial? Solo pregúntese usted qué país no tiene relaciones con ellos, o qué país no tiene inversiones de ellos en su territorio, o quién no está metido en los grandes tratados internacionales y regionales encabezados por ellos. Son cosas muy importantes de analizar. Luego Daniel 11:43 da otro detalle muy importante. Se apoderará de los tesoros del oro, de la plata y de las cosas preciosas de las naciones. Eso lleva a un control económico universal que nosotros entendemos que se llama nuevo orden mundial, en donde cada país del mundo va a ir renunciando a la soberanía particular e individual y va a ir cediendo su poder y su autoridad al papado. Leamos lo que dice Apocalipsis 17, verso 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Quiere decir que el nuevo orden mundial será encabezado por el papado y la crisis final visitará al pueblo de Dios donde quiera que él se encuentre. Conflicto de los siglos, página 579, en el editorial rústico dice: cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo. ¿Para qué dice ahí? Para destruirlos. Los únicos que no se sujetan al nuevo orden mundial, lo más fácil es eliminémoslo y sigamos con nuestro plan. Por lo tanto, Apocalipsis 13, ya lo habíamos mencionado, son las dos bestias que van a predominar hasta el final. Y Estados Unidos será el aliado
estratégico hasta el fin de los tiempos. Ahora, para nuestra reflexión, Mensajes Selectos, tomo 2, página 117. El Espíritu Profecía nos dice: vean al Papa en turno, vean al sistema del hombre de pecado y todo lo que está haciendo y hará. Y se lo pone tan clarito esta cita que dice: las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado, ¿qué es lo que constituyen? Dice, las últimas características claramente reveladas en la historia de este mundo o de este planeta. Quiere decir que lo que ya empezó no lo va a dejar de hacer hasta que termine. Y ese es el punto en donde nosotros debemos de estar tremendamente pendientes. Cuando se promulgue la ley dominical, es la cuenta final para el cierre de la gracia en lo que respecta al pueblo de Dios. Mensajes Selectos, tomo 3, página 285. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán, ¿qué dicen? Rápidos. Y luego de lo que estamos hablando de Daniel 11, ella dice: la profecía del capítulo 11 de Daniel está casi completamente cumplida. Es muy solemne para nosotros. Estamos en los últimos versículos de Daniel 11. Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 120 y 121. Nos recuerda lo importante de febrero de 1798. Se le quita el sello al libro de Daniel. Ahora ha sido abierto el libro de Daniel, y la revelación hecha por Cristo a Juan debe llevarse a todos los habitantes de la tierra. Y puse en negritas esta frase muy importante: mediante el aumento del conocimiento debe de prepararse a un pueblo para que resista en los últimos días. Cuando usted recuenta algo, hermano, recuente sus años. No solo vea su vida, líguela al estudio de la Biblia. Recuerde lo que ha impactado su vida en relación a un encuentro con Cristo. ¿Sí o no? ¿Ha hecho algo impactante Dios en su vida? ¿Sí o no? Combínelo. No solo se quede contando año tras año, celebrando cumpleaños tras cumpleaños y ahí murió, sin ningún sentido. Introduzca la obra que Cristo ha hecho en ese cómputo de su vida y llévele sabiduría a su corazón y a su mente. Deberíamos de ser como los de la tribu de Isaacar, que dice Primera de Crónicas 12:32. Las características eran 3. Eran entendidos en los tiempos. Nosotros deberíamos de saber que vivimos en el tiempo del fin. Segundo, sabían lo que Israel debía de hacer, porque ellos sabían cuál era la voluntad de Dios. Nosotros deberíamos de saber lo que debemos de hacer en el tiempo del fin. Y tercero, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ellos eran maestros, orientadores, líderes espirituales de las demás tribus. Máxime cuando nosotros sabemos de que Dios nos ha dado una gran revelación especial para el último tiempo. Deberíamos de alumbrar al mundo y a la iglesia, la que ya está aquí dentro, los que somos nosotros ahora, y a los que Dios va a sacar de donde están a través de la predicación, del conocimiento de las profecías. Ahora, amados hermanos, al llevar ese paralelo de contar nuestra vida, nuestros años de existencia, combinado con lo que Dios ha hecho en nosotros, debemos de darle muchas gracias a Dios por habernos llamado a su medida. ¿Sí o no? ¿Cuántos están agradecidos por eso? Pero no pasemos por alto que Dios nos ha llamado y nos ha hecho poseedores de una revelación especial. Y el Señor que nos ha conducido hasta este año 2013, cuando revisemos nuestra historia, desde que vinimos a la iglesia, cuántos años tenemos de estar dentro y todavía lo que falta, confiemos que ese mismo Dios
nos va a guiar hasta el fin. Y leo la última cita, Eventos de los Últimos Días, página 73. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Confiemos en el Señor, sirvámosle al Señor, cumplamos la misión que Él nos ha asignado como pueblo, con una revelación especial. Y aguardémoslo con la frente en alto, con una gran esperanza, porque el que ha de venir de aquí a un poquito vendrá y no tardará. Que el Señor nos bendiga. Es mi deseo y oración.